Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, mucho amor. Porque de amor vamos a hablar hoy, y no de cualquier amor sino del amor que nos tiene completamente obsesionados. Sí, ya saben de quién estoy hablando, Can Yaman y Demet Özdemir. Esta pareja, que nos robó el corazón en la pantalla con su química innegable, sigue dando de qué hablar años después. Y hoy, vamos a sumergirnos de lleno en el misterio que rodea su relación. ¿Fueron realmente una pareja? ¿Es todo un montaje mediático? O tal vez, y aquí viene lo jugoso, su amor es un secreto muy bien guardado, una historia que se escribe en las sombras, lejos del escrutinio público. Hoy vamos a explorar todas las teorías, los rumores, las evidencias y los silencios que alimentan esta leyenda urbana del mundo del espectáculo. Prepárense porque vamos a desentrañar los enigmas que envuelven a nuestros arquitectos del destino favoritos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y análisis, quiero pedirles un favor pequeñito, pero que significa un mundo para mí. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y teorías sobre sus celebridades favoritas. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. La historia de Can y Demet es como un cuento de hadas moderno con todos los elementos que nos encantan, una pareja atractiva, una conexión innegable, un romance en la pantalla que traspasa la ficción, y por supuesto, un final bueno. Un final que aún no sabemos cómo termina. Todo comenzó con Erkenci o Pájaro Madrugador, una serie que revolucionó la televisión turca y conquistó corazones en todo el mundo. Desde el primer momento, la química entre Can Divit y Sanem, los personajes interpretados por Can y Demet, fue palpable. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones y todo gritaba amor. Y claro, los fans no tardamos en preguntarnos, ¿es que acaso esto es solo actuación? ¿O hay algo más allá de la pantalla? La verdad es que la respuesta nunca fue clara. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un romance entre Can y Demet eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos cómplices, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Los paparazzi no descansaban, buscando la foto definitiva que confirmara lo que todos sospechábamos, Can y Demet estaban enamorados. Pero a pesar de todas las evidencias circunstanciales, ninguno de los dos confirmó ni negó el romance. Siempre se mostraron ambiguos, dejando que la especulación creciera y alimentando la fantasía de los fans. Y esa ambigüedad precisamente es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha soñado con que su pareja favorita de la televisión se enamore en la vida real? Pero volvamos a los hechos. Después del éxito arrollador de Erkenci, Can y Demet siguieron caminos separados. Can se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor y se convirtió en una figura aún más internacional. Demet, por su parte, se quedó en Turquía y siguió cosechando éxitos con otras series y películas. Y aquí es donde la historia se complica un poco más. Porque mientras Can y Demet triunfaban por separado, los rumores sobre su romance se fueron apagando. Pero, ¿realmente se apagaron? Yo diría que no. Porque a pesar de la distancia y de la falta de declaraciones oficiales, los fans nunca perdieron la esperanza de que Can y Demet volvieran a estar juntos. Y esa esperanza se alimenta de pequeños detalles, de gestos sutiles, de miradas furtivas que se captan en eventos públicos. Porque aunque Can y Demet ya no trabajen juntos, siguen coincidiendo en ocasiones especiales. Y cada vez que lo hacen, las redes sociales estallan con comentarios y teorías. Ahora bien, es importante ser realistas. La vida de las celebridades está llena de presiones y compromisos. Y a veces lo que vemos en la pantalla no es más que una ilusión, una estrategia de marketing para aumentar la popularidad de una serie o película. Pero incluso si el romance entre Can y Demet fue solo una estrategia, no podemos negar la química innegable que existe entre ellos. Y esa química, precisamente, es lo que hace que sea tan difícil creer que no hay nada más allá de la amistad. Una de las teorías más populares entre los fans es que Can y Demet decidieron mantener su relación en secreto para protegerla de la prensa y del escrutinio público. Y tiene sentido, ¿no creen? Imaginen la presión de ser una pareja famosa, con miles de personas opinando sobre su vida privada y juzgando cada uno de sus movimientos.
Es comprensible que Khan y Demet hayan querido proteger su amor de esa vorágine. Otra teoría un poco más conspirativa es que Khan y Demet tenían contratos que les impedían que enfermar su relación. En el mundo del espectáculo, este tipo de acuerdos son comunes. Las productoras a veces exigen a sus actores que mantengan cierta imagen pública para no perjudicar la promoción de sus proyectos. Así que no sería descabellado pensar que Khan y Demet tenían prohibido hablar sobre su romance. Pero independientemente de la razón por la que nunca confirmaron su relación, lo cierto es que Khan y Demet siguen siendo una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Y su historia, llena de misterio y ambigüedad, sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Ahora bien, hablemos un poco de sus vidas individuales después de Erkenci-Kuş. Can Yaman, como ya mencioné, se mudó a Italia y se convirtió en una estrella internacional. Ha participado en varias series y películas italianas, y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Además, Can se ha convertido en un símbolo sexual, con miles de fans en todo el mundo suspirando por él. Demet Özdemir, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha protagonizado varias series y películas de éxito, y ha demostrado ser una actriz carismática y versátil. Además, Demet se ha convertido en un ícono de estilo, con miles de seguidoras que admiran su belleza y su buen gusto. A pesar de sus agendas apretadas y de sus carreras exitosas, Can y Demet siempre han encontrado tiempo para apoyarse mutuamente. Se han felicitado por sus logros en redes sociales, y se han enviado mensajes de apoyo en momentos difíciles. Y esos pequeños gestos precisamente son los que alimentan la esperanza de los fans de que algún día vuelvan a estar juntos. Una de las cosas que más me llama la atención de esta historia es la lealtad de los fans. A pesar de los años que han pasado desde que Erkenci-Kuş terminó, los fans siguen apoyando a Can y Demet y siguen creyendo en su amor. Y esa lealtad es admirable. Porque en un mundo tan volátil como el del espectáculo, es difícil mantener la fe en algo que nunca fue confirmado. Pero, ¿qué es lo que hace que esta historia sea tan especial? Yo creo que es la esperanza. La esperanza de que el amor verdadero existe, de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad, de que dos personas que se aman pueden superar cualquier obstáculo. La historia de Can y Demet nos recuerda que el amor es posible, incluso en los lugares más inesperados. Y claro, la química innegable entre Can y Demet también juega un papel importante. Es difícil no sentir algo cuando se ven sus escenas juntos. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo transmite una conexión profunda y sincera. Y esa conexión es lo que hace que sea tan difícil creer que no hay nada más allá de la actuación. Ahora, antes de que sigamos profundizando en esta historia, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que pueden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Can y Demet? ¿Creen que fueron pareja? ¿O creen que todo fue un montaje? Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus teorías. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Volviendo al tema central de este vídeo, es importante recordar que Can y Demet son personas reales, con sentimientos y emociones reales. Y aunque su vida privada sea de interés público, tienen derecho a mantenerla en privado si así lo desean. Así que debemos ser respetuosos con su decisión y no presionarlos para que revelen detalles que no quieren compartir. Al final del día, lo que importa es que Can y Demet sean felices, ya sea juntos o separados. Y si algún día deciden compartir su historia con el mundo, estaremos aquí para escucharlos. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un enigma que sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Un amor secreto, unos arquitectos del destino que, quizás, algún día revelen la verdad detrás de su relación. Mientras tanto, seguiremos especulando, teorizando y soñando con que su historia tenga un final feliz. Y bien, mi gente bonita, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos explorado todas las teorías, los rumores y las evidencias que rodean la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado su química en la pantalla, sus gestos fuera del set y sus declaraciones ambiguas. Y hemos llegado a la conclusión de que su historia sigue siendo un misterio, un enigma que solo ellos pueden resolver. En resumen, hemos visto que la relación entre Can y Demet es una de las más comentadas y especuladas del mundo del espectáculo.
Hemos explorado las diferentes teorías sobre su posible romance, desde la que apunta a un amor secreto hasta la que sugiere una simple estrategia de marketing. Hemos analizado sus carreras individuales después de Erkenci-Kus y hemos visto cómo siguen apoyándose mutuamente. Y hemos destacado la lealtad de los FANS que siguen creyendo en su amor a pesar de los años que han pasado. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación entre Can y Demet. Y espero que hayan encontrado algunas respuestas, o al menos, hayan alimentado su curiosidad. Antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mis teorías? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Así que no lo duden más, denle like, compartan y suscríbanse. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Pero espera, que aún hay más tela que cortar. Porque si pensaban que con esto terminábamos de explorar el universo Can Demet, estaban muy equivocados. Ahora vamos a profundizar en algunos aspectos específicos que hacen que esta historia sea aún más enigmática. Vamos a hablar de los protagonistas celosos, o no, de las indirectas en redes sociales, de los proyectos que pudieron ser y no fueron, y por supuesto del impacto que esta relación, real o ficticia, ha tenido en la carrera de ambos. *** Los protagonistas y el fantasma de los celos ***. En el mundo de las telenovelas, no es raro que los protagonistas desarrollen sentimientos por los actores principales. La convivencia diaria, las largas jornadas de rodaje, la intensidad de las escenas románticas, todo puede contribuir a que surja una atracción. Y por supuesto, donde hay atracción, puede haber celos. ¿Hubo protagonistas que suspiraban por Can o Demet durante la filmación de Erkenci-Kus? Los rumores siempre estuvieron ahí. Se comentaba que algunos actores y actrices no veían con buenos ojos la cercanía entre Can y Demet, y que incluso hubo ciertos roces en el set debido a esto. Si bien nunca se confirmó nada, la prensa rosa turca se encargó de alimentar estas especulaciones, publicando fotos y comentarios insinuantes sobre supuestos encuentros secretos y miradas de desaprobación. ¿Pero cuánto hay de verdad en todo esto? Es difícil saberlo. Lo cierto es que la química entre Can y Demet era tan evidente que era inevitable que despertara ciertas envidias. Y no solo entre los protagonistas. También se rumoreaba que las parejas de Can y Demet en ese momento, o antes de la serie, sentían ciertos celos por la relación que ambos mantenían en la pantalla. Se decía que algunas discusiones y rupturas se debieron precisamente a esta cercanía que trascendía lo profesional. Pero una vez más, estos son solo rumores, alimentados por la imaginación de los fans y la sed de noticias de la prensa del corazón. *** Indirectas en redes sociales, el código secreto de los fans ***. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla moderno de los fans obsesionados. Cada like, cada comentario, cada publicación es analizada al milímetro en busca de pistas que confirmen sus teorías. Y en el caso de Can y Demet, las redes sociales han sido una fuente inagotable de especulaciones. Durante años los fans han interpretado cada publicación de Can y Demet como una posible indirecta, un mensaje codificado que solo ellos podían entender. Una canción romántica compartida en Instagram, una foto con una frase sugerente, un like a un comentario de un fan, todo era considerado una prueba irrefutable de su amor secreto. Por supuesto, la mayoría de estas interpretaciones son pura especulación. Pero, ¿quién puede culpar a los fans por soñar? Después de todo, las redes sociales son un reflejo de nuestras vidas, y a veces, inconscientemente, compartimos cosas que revelan más de lo que pretendemos. Quizás sin saberlo, Can y Demet han dejado caer algunas pistas sobre su relación a lo largo de los años. O quizás simplemente se trata de una coincidencia. *** Proyectos perdidos, el y sí. Que nos quita el sueño ***.
Después del éxito de Erkenci-Kus, muchos fans esperaban que Khan y Demet volvieran a trabajar juntos en otro proyecto. Se habló de películas, de series, incluso de obras de teatro. Pero por desgracia nunca se concretó nada. ¿Por qué? Las razones son diversas. Algunos dicen que Khan y Demet prefirieron seguir caminos separados para evitar encasillarse como la pareja de Erkenci-Kus. Otros que las agendas de ambos eran demasiado apretadas para coordinar un nuevo proyecto. Y otros más maliciosos que simplemente no querían volver a trabajar juntos debido a problemas personales. Sea cual sea la razón, lo sé. Cierto es que la ausencia de un nuevo proyecto en común ha sido una gran decepción para los fans. Muchos sueñan con ver a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla, interpretando a otros personajes, explorando nuevas facetas de su talento. Pero por el momento ese sueño sigue siendo solo eso, un sueño. *** El impacto en sus carreras, bendición o maldición, ***. La relación entre Khan y Demet, real o ficticia, ha tenido un impacto significativo en la carrera de ambos. Por un lado, les catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en estrellas reconocidas en todo el mundo. Erkenci-Kus les abrió las puertas a nuevos proyectos, a nuevas oportunidades, a nuevos mercados. Pero por otro lado, también les generó ciertas presiones. La constante atención de la prensa a las expectativas de los fans, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, todo esto puede ser abrumador. Además, la sombra de Erkenci-Kus siempre estará presente en sus carreras. Muchos los seguirán viendo como Candy Beat y Sunnyman, y será difícil para ellos desligarse de esos personajes. En definitiva, la relación entre Khan y Demet ha sido una bendición y una maldición al mismo tiempo. Les ha dado mucho, pero también les ha exigido mucho. Y ahora les toca a ellos decidir cómo manejar este legado y cómo construir su futuro profesional. ***, más allá de la fama, el lado humano de la historia ***. En medio de toda esta especulación y análisis, es fácil olvidar que Khan y Demet son personas reales, con sentimientos y emociones reales. Detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas, detrás de la fama, hay dos seres humanos que han tenido que lidiar con la presión de la industria del espectáculo, con las expectativas de los fans y con sus propios problemas personales. No sabemos qué pasó realmente entre Khan y Demet. No sabemos si fueron pareja, si fueron solo amigos, o si su relación fue algo más complicado. Pero lo que sí sabemos es que ambos merecen respeto y comprensión. Merecen que se respete su privacidad y que se les permita vivir sus vidas como quieran, sin ser juzgados ni presionados. Al final del día, lo que importa es que Khan y Demet sean felices. Que sigan persiguiendo sus sueños, que sigan desarrollando su talento, y que encuentren el amor, ya sea juntos o separados. Y nosotros como fans podemos apoyarlos en su camino, sin exigirles nada, simplemente admirando su trabajo y deseándoles lo mejor. ***, el futuro, ¿habrá un reencuentro? ***. La pregunta del millón, ¿volveremos a ver a Khan y Demet juntos en la pantalla? La respuesta es incierta. Depende de muchos factores, de sus agendas, de sus intereses, de las ofertas que reciban. Pero, lo que sí es seguro es que los fans nunca perderán la esperanza. Mientras haya un resquicio de posibilidad, seguirán soñando con un reencuentro, con una nueva historia, con un final feliz para Khan y Demet. Y quién sabe, quizás algún día ese sueño se haga realidad. Quizás algún día Khan y Demet nos sorprendan a todos y vuelvan a trabajar juntos. Mientras tanto seguiremos disfrutando de su trabajo individual, admirando su talento, y recordando con cariño los momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci-Kus. Y seguiremos especulando, teorizando y soñando con su historia de amor, real o ficticia, que nos ha robado el corazón. Así que, mi gente bonita, esto es todo por hoy. Espero que este análisis más profundo sobre la relación entre Khan y Demet les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por todo su cariño. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino, y a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Chao, chao.